Segunda parte. Las piedras caían como el granizo, y el rugido de la multitud se volvió más ensordecedor aún. Manos como garras se aferraban a las ropas del aterrado Matembal, pero los soldados anaquios lo rodearon, rechazaron a la turbamulta con sus lanzas y sacaron de allí al sacerdote. Entre el sonido metálico de las armas, apareció un grupo de jinetes cuchitas, resplandecientes con sus tocados adornados con plumas de avestruz, cabelleras de león y corazas de escamas de plata. Venían al galope sobre sus corceles, por una de las calles que conducían a la gran plaza de Teor. Sus dientes blancos resaltaban en sus rostros oscuros. Las piedras lanzadas por la muchedumbre rebotaban contra sus escudos de piel de rinoceronte. Arremetieron con sus caballos contra la gente, propinando sablazos y atravesando los cuerpos de los Asgalunin con sus lanzas. Muchos hombres cayeron bajo los cascos de los caballos. Los revoltosos terminaron por ceder y huyeron aterrados hacia las callejuelas vecinas, dejando la plaza llena de cuerpos que se retorcían en el suelo. Los jinetes negros saltaron de sus caballos y comenzaron a forzar las puertas de tiendas y moradas, de donde salían cargados de botín. Del interior de las casas llegaban los gritos de espanto de las mujeres. Se rompió la celosía de una ventana y una figura vestida de blanco cayó en medio de la calle con ruido de huesos rotos. Uno de los jinetes, sin dejar de reír, traspasó el cuerpo con su lanza. El gigante Imbalayo, ataviado de seda roja y coraza de acero, gritaba a sus hombres y los golpeaba con un bastón de puño de plomo para imponer orden. Los negros montaron al fin en sus caballos, dando muestras de disgusto, y se alejaron en fila tras él. Bajaron calle abajo a galope corto con cabezas humanas ensartadas en sus lanzas, como advertencia para los enloquecidos Asgalunin, que los miraban desafiar con expresión de intenso odio. Al jadeante eunuco que llevó al rey Aquirón la noticia del levantamiento, sucedió enseguida otro, que se prosternó ante el soberano y dijo: «Oh divino rey, el general Otbal ha muerto. Sus sirvientes lo encontraron asesinado en su palacio, y a su lado hallaron el anillo de Keluka, el espadachín. Los anaquios aseguran que fue eliminado por orden del general Imbalayo. Están buscando a Keluka en el barrio de los Cuchitas, a los que en estos momentos se están enfrentando». Rufia, que escuchaba detrás de una cortina, lanzó un grito ahogado. Aquirón no se alteró, manifestando con expresión distante e inmutable: «Dejad que los hircanios los separen. ¿Acaso unas rencillas personales pueden interferir en el destino de un dios? Otbal está muerto, pero Aquirón vivirá eternamente. Cualquier otro hombre podrá dirigir a mis anaquios. Dejad que los cuchitas dominen a la turbamulta, hasta que esa gentuza se dé cuenta del pecado que hay en el paganismo. Mi destino es revelarme al mundo mediante la sangre y el fuego, hasta que todos los pueblos de la tierra me reconozcan y se inclinen ante mi divina presencia. Puedes irte». La noche caía sobre la tensa y agitada ciudad cuando Conan, cuya herida de la cabeza ya estaba curada, avanzó a pie por las calles que bordeaban el barrio de los Cuchitas. En aquel sector, ocupado en su mayor parte por soldados, brillaban las luces y estaban abiertos los comercios por acuerdo tácito de los que allí vivían. Durante todo el día habían resonado los gritos de rebelión en esa zona. La multitud era como una serpiente de 100 cabezas, que caía en un lugar y reaparecía en otro. Los cascos de los caballos de los Cuchitas iban de un extremo a otro de la ciudad, derramando sangre. Solo hombres armados deambulaban por las calles. Las grandes puertas de madera reforzada con herrajes que protegían a los distintos barrios fueron aseguradas con cerrojos, como en tiempos de guerra. A través del arco de la gran puerta de Simura pasaron las tropas de jinetes negros, en cuyas cimitarras reflejaba la luz de las antorchas. Sus capas de seda flotaban al viento, y sus brazos desnudos brillaban como el ébano pulido.
Conan entró en una taberna en la que los soldados comían ávidamente y bebían a hurtadillas el vino prohibido. En lugar de sentarse en algún sitio libre, el cimerio levantó la cabeza y observó el lugar con mirada fogosa. Sus ojos descubrieron un rincón apartado, en el que había un hombre vestido con una sencilla túnica y con una kefia cubriéndole el rostro. Estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, y delante de él había una mesa baja con varios platos de comida. El cimerio avanzó entre las mesas, colocó un cojín cerca del hombre y se sentó sobre él, con las piernas cruzadas, igual que el otro. Luego dijo: «Te saludo, Farus, o debo llamarte General Mazdak». El hircanio se estremeció. «Oh, como dices», simuló. «Vamos, me di cuenta quién eras en cuanto entramos a la casa de Otbal», dijo Conan con sonrisa de lobo. Solo el dueño de la casa podía conocer también sus secretos, y aquella mansión había pertenecido a Mazdak, el hircanio. «No hables tan alto, amigo. Pero ¿cómo me reconociste si ni siquiera mis soldados me reconocen con este turbante suagir?» «Sé usar mis ojos bien, puesto que nuestra primera aventura nos ha dado tan buen resultado. ¿Qué vamos a hacer ahora?» «No sé. Podría ser algo interesante valiéndome de tu valor y de tu fuerza, pero ya sabes lo que pasa con los perros hermanos». «Sí», repuso Conan con un gruñido. «Traté de conseguir un puesto como mercenario, pero vuestros 3 ejércitos rivales se odian hasta el punto y luchan tan ferozmente por el poder que ninguno me acepta. Cada uno de ellos cree que soy un espía de los otros». Conan se interrumpió para pedir carne asada al mesonero. «¡Qué mozo más inquieto eres!», dijo Mazdak. «Entonces, ¿regresarás a Acaria?». El cimerio escupió con disgusto y dijo: «No, es un lugar pequeño, incluso comparado con estas diminutas ciudades-estado chemitas, y no posee grandes riquezas. Además, la gente es tan ridículamente orgullosa acerca de su raza y de sus costumbres, como lo sois aquí, de modo que no podría aspirar a llegar muy alto. Quizá tenga mejor suerte con alguno de los gobernantes iborios del norte, si necesitan un hombre con aptitudes para la lucha. Pero me pregunto una cosa, Mazdak. ¿Por qué no te apoderas tú del gobierno de este estado? Ahora que Otpal ha desaparecido, no tienes más que buscar una excusa para atravesar el vientre de Imbalayo con la espada y... por Tarín». «Soy tan ambicioso como el que más, pero no imprudente», interrumpió Mazdak. «Debes saber que Imbalayo cuenta con la confianza de nuestro rey loco, y por ello vive en el gran palacio, rodeado de sus guardias negros. Es cierto que se le puede dar muerte de un sablazo durante un acto público, pero en este caso uno debe estar preparado para que lo corten en pedazos inmediatamente después. Y si ocurriera eso, ¿de qué me habría servido la ambición?». «Tenemos que encontrar algún medio», dijo Conan al tiempo que entrecerraba los ojos. «Tenemos que... Supongo que esperas alguna recompensa por tu colaboración». «Por supuesto, me habías tomado por un tonto». «Tienes razón, pero no veo perspectivas demasiado halagüeñas para tal empresa. A pesar de ello, tendré en cuenta tus palabras, y no temas que serás bien recompensado. Ahora me despido de ti, pues tengo que volver a mis asuntos». El plato solicitado por Conan llegó cuando Mazdak se marchaba. El cimerio hincó el diente en la carne con más fruncción que de costumbre, pues el placer de la venganza le había abierto el apetito. Aunque devoraba con la energía de un león, no dejaba de escuchar lo que se decía a su alrededor. «¿Dónde están los anaquios?», preguntó un hircanio bigotudo con la boca llena de comida. «Están en sus cuarteles», respondió otro. «Juran que los cuchitas mataron a Otbal y enseñan el anillo de Keluka para demostrarlo. Keluka ha desaparecido e Imbalayo afirma que no sabe nada acerca de todo esto. Pero ahí está el anillo, y ya había muerto una docena de hombres peleando cuando el rey nos ordenó que nos separáramos. Por Asura, ¿qué día hemos tenido?». La locura de Aquirón ha sido la causa de todo,
dijo el otro bajando la voz. ¿Cuánto tardará este lunático en arruinarnos a todos con sus payasadas? Calma, amigo, ten cuidado, dijo el primero. Nuestras espadas están a su servicio, mientras lo ordene Mazdak. Pero si vuelve a estallar la revuelta, los anakios preferirán luchar contra los kuchitas, no a su lado. La gente dice que Aquirón se ha llevado a Rufia, la concubina de Otbal, a su harén. Esto irrita a los anakios aún más, pues sospechan que Otbal fue asesinado por orden del rey, o al menos con su consentimiento, pero su ira no es nada comparada con la de Seriti, la antigua concubina del rey, a quien éste ha dejado ahora de lado. La rabia de la hechicera, dicen, hace que la furiosa tormenta del desierto parezca una suave brisa de primavera. Los ojos de Conan brillaron cuando se enteró de aquellas noticias. El recuerdo de la pelirroja no se había apartado de su mente en aquellos últimos días. La idea de raptarla ante las mismas narices del rey loco y de mantenerla oculta de su antiguo dueño, Mazdak, añadía un nuevo incentivo a la vida del cimerio. Y si tenía que abandonar Asgalun, ella sería una grata compañía durante el largo viaje hasta Kod. En Asgalun había una persona muy indicada para ayudarlo en su proyecto, Seriti la Estigia, y si entendía algo acerca de la naturaleza de los seres humanos, ella estaría encantada con la idea. El bárbaro abandonó la taberna y se encaminó hacia la muralla de la ciudad interior. Sabía que la casa de Seriti se encontraba en aquella parte de Asgalun. Para llegar hasta allá, tendría que cruzar la gran muralla, y la única forma de hacerlo sin ser descubierto consistía en pasar por el túnel que le había enseñado Mazdak. Por consiguiente, se acercó al canal y avanzó hasta el palmar. Tanteando en la oscuridad, entre las ruinas, halló la losa y la levantó. Se internó nuevamente por las húmedas tinieblas del pasadizo, hasta que fue a dar a la segunda escalera, por la que subió. Al cabo de un momento, salía al corredor de la mansión, que estaba a oscuras. En la casa reinaba un silencio absoluto. Por un tenue reflejo de luz le indicó a Conan que todavía estaba ocupada, seguramente por las mujeres y por la servidumbre del general muerto. Sin saber qué camino tomar, el cimerio se decidió al azar y cruzó una puerta cubierta por una cortina. Allí se encontró frente a 6 esclavos negros, que se pusieron en pie y lo miraron fijamente. Antes de que pudiera retroceder, oyó un grito y un rumor de pasos a sus espaldas. Maldiciendo su suerte, se abalanzó sobre los negros. Conan pasó entre ellos como un remolino de acero y dejó un cuerpo retorciéndose en el suelo. Luego corrió hacia la puerta que había al otro lado de la habitación. Las hojas curvas de las cimitarras buscaron su espalda cuando cerró precipitadamente la puerta tras de sí. Las hojas de acero golpearon la madera y varias puntas de lanza se asomaron a través de los paneles. Conan echó el cerrojo, se dio media vuelta y empezó a buscar una salida. En ese momento vio una ventana con rejas doradas. Tomó impulso y arremetió con fuerza contra la ventana. Las rejas cedieron bajo el impacto, llevándose trozos de revoque y de pared. Conan cayó al vacío en el momento en que la puerta cedía con estrépito y la habitación se llenaba de hombres que gritaban. En el gran palacio del este, donde las esclavas y los eunucos deambulaban descalzos, reinaba un profundo silencio que contrastaba con el infierno que se había desatado fuera de las murallas. En una habitación cuyo techo abovedado estaba adornado por delicadas filigramas de marfil y oro, el rey Aquirón, ataviado con una blanca túnica de seda que le daba un aspecto más fantasmal todavía, contemplaba a Rufia desde el lujoso diván en el que se hallaba sentado con las piernas cruzadas. Rufia, que estaba arrodillada frente a él, vestía una túnica de seda de color carmesí, con un cinturón de raso recamado de perlas. En medio de todo aquel resplendor, los ojos de la Ofidia estaban ensombrecidos. Rufia había inspirado la última locura de Aquirón, pero no lograba dominarlo. Ahora el soberano parecía abstraído, con una expresión en sus ojos fríos que la hizo temblar. De repente Aquirón dijo:
No es lógico que un dios tenga por compañía a una mortal. Rufia sintió un escalofrío. Abrió la boca para decir algo, pero tuvo miedo de hablar. El amor es una debilidad humana, prosiguió el rey. Yo me libraré de ella, pues los dioses están por encima del amor. Me siento débil cuando estoy en tus brazos. ¿Qué quieres decir, mi señor?, se aventuró a decir la muchacha. Aún los dioses deben sacrificarse, por consiguiente, renuncio a ti, para que mi divinidad no se debilite. El rey dio unas palmadas y apareció un eunuco andando a 4 patas. Que venga el general Imbalayo, ordenó a Quirón. El eunuco dio con la cabeza en el suelo y se retiró caminando hacia atrás. Aquella era la más reciente de las costumbres instituida en la corte. «No», exclamó Rufia, poniéndose en pie de un salto. «No puedes entregarme esa bestia». Rufia se volvió a arrodillar ante el rey, cogiéndole la túnica con una mano. Este se apresuró a desasirse de las manos de la mujer. «Estás loca», gritó furioso y altivo a Quirón. «¿Así manoseas a un dios?». Imbalayo entró en la habitación con aire inseguro. Era un guerrero bárbaro de Dafnar y había alcanzado su posición actual, gracias a su experiencia en la lucha y a su capacidad de intriga. Pero por muy astuto y valiente que fuese el negro, jamás podría estar seguro de las intenciones del loco de Aquirón. El rey señaló a la mujer acurrucada a sus pies y dijo: «Llévatela». Imbalayo sonrió y levantó a Rufia, que se retorció y gritó desesperadamente, tendiéndole los brazos a Quirón, mientras el negro se la llevaba al de la habitación. El rey no dijo una palabra y siguió sentado con las manos cruzadas y con aire ausente. Pero había otra persona escuchando, agazapada en una habitación contigua. Una mujer delgada y de piel bronceada vio cómo el cuchita se llevaba a su cautiva a través del vestíbulo. Apenas había desaparecido el negro con su carga, cuando ella salió corriendo en dirección contraria. Imbalayo, el favorito del rey, era el único general que vivía en el gran palacio. La mansión era en realidad un conglomerado de edificios que albergaban a los 3000 sirvientes de Aquirón. Después de avanzar por sinuosos corredores y de cruzar un patio recubierto de mosaicos, llegaron a las habitaciones del general, situadas en el ala sur del palacio, pero cuando se acercaron a la puerta de teca adornada con arabescos de cobre, una esbelta silueta les cerró el paso. «¡Ceriti!», exclamó Imbalayo, retrocediendo espantado ante las manos de la hermosa mujer, que se abrían y cerraban como garras, con una furia controlada. «Una esclava me contó que Aquirón se ha deshecho de la ramera pelirroja», dijo la Estigia. «Véndemela. Tengo una deuda con ella que quiero pagarle». «¿Por qué habría de vendértela?», repuso el cuchita impaciente. «El rey me la ha dado a mí. Apártate, si no quieres que te haga daño». «¿Has oído lo que gritan los anaquios por las calles? ¿Y a mí qué me importa? Piden la cabeza de Imbalayo a causa del asesinato de Otbal. ¿Y si yo les contara que sus sospechas son fundadas?». «Yo no tengo nada que ver con eso», gritó el negro. «Tengo algunos hombres que están dispuestos a jurar que te vieron ayudar a Keluca cuando mataba a Otbal». «Te voy a matar, bruja». Ceriti se echó a reír y dijo: «No te atreverás a hacerlo. Y ahora me venderás a esa pelirroja, ¿o prefieres enfrentarte con los anaquios?». «Tómala ya y vete de una vez», gruñó Imbalayo al tiempo que dejaba a Rufia en el suelo. «Aquí está tu paga», exclamó la Estigia, arrojando a la cara del general negro un puñado de monedas. Imbalayo apretó los puños con una sensación de callada impotencia, y sus ojos furiosos lanzaron destellos. Haciendo caso omiso del hombre, Ceriti se inclinó sobre Rufia, que sabía que contra aquella nueva dueña no le servirían de nada las tretas que había puesto en juego con los hombres. Ceriti cogió a la Ofiria con su roja melena, la obligó a levantar la cabeza y la miró fieramente a los ojos. Luego dio unas palmadas y entraron 4 eunucos. «Llevadla a mi casa», ordenó Ceriti, y los 4 negros levantaron a Rufia y se alejaron.
La Estigia lo siguió con los dientes apretados y una expresión de satisfacción en el rostro. Cuando Conan se arrojó por la ventana, no tenía la menor idea de lo que podía ver al otro lado. Cayó sobre una mata de arbustos que crecían densamente en aquel lugar y amortiguaron su caída. El cimerio se puso en pie de un salto y vio a sus perseguidores asomados a la ventana que había roto. Se encontraba en un jardín, un lugar sombrío, lleno de árboles y plantas. El bárbaro corrió hasta la pared más próxima, tomó impulso y aferrándose al borde, saltó al otro lado. El cimerio se detuvo un momento para orientarse. Aunque nunca había estado en la ciudad interior, la había oído describir tan a menudo que le resultaba familiar. Se encontraba en el barrio de los oficiales. Delante de él, destacando por encima de algunos techos bajos, se divisaba un edificio que debía ser el Palacio Menor del Oeste. Una enorme casa de recreo y placer, cercana al famoso parque de Apival. Seguro del terreno que pisaba, Conan avanzó deprisa por la calle en la que había caído, y no tardó en llegar a la amplia avenida que atravesaba la ciudad interior de norte a sur. A pesar de lo avanzado de la hora, había bastante movimiento allí. El cimerio vio pasar a varios grupos de hircanios armados. Al llegar a la gran plaza situada entre los dos palacios, el relincho de unos caballos inquietos le hizo volver los ojos sobre un escuadrón de jinetes cuchitas que avanzaban con antorchas. Existía un motivo para aquella inquietud. A lo lejos se oía el redoble de tambores, que traía el viento junto con un rumor de gritos lejanos y de salvajes cánticos de guerra. Gracias a su apariencia de soldado, Conan pasó inadvertido entre los hombres cubiertos con cotas de malla. En determinado momento abordó a un hircanio para preguntarle cómo se llegaba a la casa de Ceriti, y el hombre le dio la información inmediatamente. Al igual que cualquier otra persona de Ascalún, Conan sabía que, si bien la Estigia consideraba a Aquirón como algo de su propiedad, ella en modo alguno se sentía solo suya. Había varios capitanes mercenarios tan familiarizados con su alcoba como el rey de Pelistia. La casa de Ceriti lindaba con un patio del Palacio del Este, y ambas mansiones estaban comunicadas por un jardín. De esta manera, en los días de favor, Ceriti podía pasar desde su casa al palacio sin violar la orden del monarca, que prohibía a las mujeres andar por las calles. Ceriti, hija de un jefe militar, había sido la amante de Aquirón, pero no su esclava. Conan no esperaba encontrar dificultades para entrar en casa de la Estigia. Esta manejaba a su antojo los hilos de la intriga política, por lo cual admitía en audiencia a hombres de todas las razas y condiciones sociales. En su sala de espera había bailarinas que entretenían a los visitantes en medio de los vapores de loto negro. En aquella noche, sin embargo, no había bailarinas ni visitantes, a pesar de lo cual un suagir de aspecto villano abrió la puerta y dejó pasar al cimerio sin hacerle ninguna pregunta. Llevó a Conan a través de un pequeño patio, subieron por unas escaleras exteriores, y después de recorrer un largo corredor, llegaron a una amplia estancia bordeada por arcadas, de las que colgaban cortinas de terciopelo de color carmesí. La sala tenuemente iluminada estaba vacía, pero desde algún lugar de la casa se oyó el grito de dolor de una mujer. Luego se oyó una risa, también femenina, increíblemente maligna y vengativa. Conan levantó la cabeza, tratando de comprobar la dirección de la que provenían los ruidos. Luego comenzó a examinar las cortinas de las arcadas, para ver cuál de ellas ocultaba alguna puerta secreta. Ceriti se irguió y dejó caer el pesado látigo. La mujer desnuda que estaba atada al diván tenía el cuerpo cruzado por marcas rojas, desde el cuello hasta los tobillos. Eso, sin embargo, no era más que el preludio de un destino peor aún. La endemoniada mujer cogió un trozo de carbón con el que trazó una complicada figura en el suelo, añadiendo luego algunos misteriosos jeroglíficos de los adoradores de serpientes que gobernaban Estigia antes del cataclismo. Colocó un pequeño candelabro dorado en cada una de las 5 esquinas de la figura y arrojó sobre las llamas de cada uno de ellos
una pizca de polen de loto negro que crece en los pantanos del sur de Estigia. Un olor extraño y nauseabundo invadió la habitación. Luego Ceriti comenzó a entonar un cántico en una lengua más antigua que la ciudad de Pitón, erigida en el remoto imperio de Aquerón, hacía 3000 años. Poco a poco se fue materializando una nube oscura. A Rufia, que estaba medio muerta de dolor y de espanto, aquello le pareció como una columna de humo. En lo alto de la oscura masa amorfa aparecieron 2 puntos brillantes, que bien podrían ser unos ojos. Rufia sintió un frío terrible, como si aquella cosa absorbiera todo el calor de su cuerpo con su mera presencia. La nube negra daba la impresión de carecer de densidad. Rufia pudo ver la pared que había detrás de la columna de humo, que se iba espesando poco a poco. Ceriti se inclinó sobre los candelabros y los fue apagando uno a uno. La habitación, iluminada por el último candelabro, quedó casi a oscuras. La columna de humo apenas se veía, con excepción de los relucientes ojos. Un ruido lejano hizo volverse a Ceriti. Se trataba de un rumor informe, confuso y distante, como el aullido bestial de una muchedumbre furiosa. La Estigia continuó con sus encantamientos, pero se produjo otra interrupción. Se oyó un intercambio de palabras irritadas en lenguaje suagir, luego un grito, después un golpe seco y finalmente el ruido de un cuerpo al caer desplomado. Imbalayo irrumpió en la habitación, con los ojos desorbitados, una expresión salvaje en el rostro y la cimitarra chorreando sangre. «¡Perro!», exclamó la hechicera Estigia, retrocediendo como una víbora dispuesta a atacar. «¿Qué haces aquí?». «Vengo en busca de la mujer que me has quitado», bramó Imbalayo. «La ciudad se ha sublevado y el demonio anda suelto. Dame esa mujer, si no quieres que te mate». Ceriti lanzó una mirada al general negro, y al tiempo que extraía una daga gritó: «Jotep, Cafra, ayúdame». Imbalayo lanzó un grito y se abalanzó sobre la Estigia. La felina rapidez de ésta resultó inútil, pues la ancha hoja de Imbalayo le atravesó el cuerpo de lado a lado. Ceriti profirió un grito ahogado y cayó al suelo. El Cuchita liberó su cimitarra a medida que ella caía. En ese momento apareció Conan en la puerta, con la espada en la mano. Tomando al cimerio por uno de los criados de la bruja Estigia, Imbalayo se arrojó sobre él, y blandiendo la pesada arma, asestó un fuerte mandoble. Conan saltó hacia atrás y la hoja pasó a un dedo de su cuello, yendo a dar en el marco de la puerta. Al tiempo que saltaba, Conan devolvió el golpe. Parecía imposible que el gigantesco Cuchita se recuperase a tiempo para eludir el ataque de su enemigo, pero lo cierto es que Imbalayo logró echarse a un lado y parar la espada de Conan, que hubiera derribado a un hombre menos vigoroso. Avanzaron y retrocedieron entre los golpes de sus espadas cruzadas. De repente Imbalayo pareció reconocer a su adversario y gritó: «¡Amra!». Conan supo en ese momento que debía matar al Cuchita, aunque no recordaba haberlo visto antes. Imbalayo seguramente lo reconocía como el jefe de un grupo de corsarios negros, al frente del cual, con el nombre de Amra el León, había saqueado las costas de Kush, de Estigia y de Chen. Si Imbalayo llegaba a revelar la identidad de Conan a los pelistios, estos vengativos chemitas lo descuartizarían con sus propias manos. Aunque pelearan duramente entre ellos, no había duda de que se unirían para aniquilar al bárbaro que había asolado sus costas. Conan atacó y obligó a Imbalayo a dar un paso atrás. Luego hizo una finta y le dio un golpe al Cuchita en la cabeza. La fuerza del impacto impulsó hacia abajo la cimitarra de Imbalayo y dio de lleno en el casco del general negro. La espada del cimerio, debilitada ya por algunas profundas melladuras en la hoja, se partió cerca de la empuñadura. Por espacio de un segundo, los dos guerreros bárbaros se miraron en silencio. Los ojos de Imbalayo, inyectados en sangre, buscaban un punto vulnerable en la defensa de Conan. Los músculos del negro se tensaron para dar el golpe final. El cimerio arrojó la empuñadura de la espada a la cabeza de Imbalayo. Mientras el Cuchita eludía el proyectil, Conan se envolvió la capa alrededor del antebrazo izquierdo y sacó su puñal con la mano derecha.
No se hacía demasiadas ilusiones respecto a sus posibilidades frente a Imbalayo, en una lucha al estilo Sincario. El Cuchita, que ahora avanzaba como un felino, no era una lenta montaña de músculos como Keluka, sino que resultaba un espléndido luchador, casi tan rápido como el mismo Cimerio. La cimitarra silbó en el aire. Entonces, una masa informe y nebulosa, que hasta entonces había pasado desapercibida en la oscuridad, avanzó rápidamente y se abatió sobre la espalda de Imbalayo. Este gritó como un hombre al que estuvieran quemando vivo. Pataleó frenéticamente y se contorsionó, al tiempo que trataba de golpear hacia atrás con su espada. Pero los ojos luminosos brillaban encima de sus hombros, y la sustancia humeante lo iba envolviendo a la vez que lo hacía retroceder. Conan también se echó hacia atrás. El miedo del bárbaro a lo sobrenatural le formó un nudo en la garganta. Enseguida cesaron los gritos de Imbalayo. El negro cayó al suelo con el sonido de una cosa blanca y gelatinosa. La nube negra había desaparecido. Conan avanzó con cautela y vio que el cuerpo de Imbalayo presentaba un raro aspecto, pálido y flácido, como si el extraño engendro le hubiera absorbido la sangre y los huesos, dejando tan solo un pellejo en forma de hombre, con unos pocos órganos en su interior. El cimerio se estremeció. Un sollozo que provenía del diván volvió su atención hacia Rufia. En 2 pasos llegó hasta ella y cortó sus ligaduras. La ofiria se sentó en el lecho y se puso a llorar en silencio. En ese momento se oyó a alguien gritar con energía: «Imbalayo, por todos los demonios, ¿dónde estás? Es hora de montar a caballo. Te he visto entrar». Un hombre que llevaba un casco y una cota de malla entró en la habitación. Era Mazdak, que retrocediendo a la vista de los cadáveres, gritó: «¡Ah, condenado salvaje! ¿Por qué tenías que matar a Imbalayo justamente ahora? La ciudad se ha sublevado y los anaquios luchan contra los cuchitas. Yo voy a acudir con mis hombres en ayuda de estos últimos. En cuanto a ti, sigo debiéndote la vida, pero para todo hay un límite. Vete de esta ciudad y no vuelvas nunca más». Conan sonrió y dijo: «No fui yo quien lo mató, sino uno de los demonios de Seriti, después de que Imbalayo la matara. Observa el cuerpo del Cuchita, si no me crees». Mazdak se inclinó para mirar y Conan agregó: «¿No saludas a tu vieja amiga Rufia?». Esta se escudaba con el cuerpo del cimerio. «Muy bien», dijo Mazdak retorciéndose el bigote. «La llevaré de vuelta a mi casa, tenemos que...». El rugido lejano de la multitud se hizo mucho más intenso. «No», dijo Mazdak aturdido, «antes he de acabar con la sedición. Pero ¿cómo voy a dejar que ande desnuda por la calle?». «¿Por qué no te pones de parte de los anaquios?», preguntó Conan, «que estarán tan contentos como los Asgalunin de librarse de ese rey loco. Una vez muertos Imbalayo y Otpal, eres el único general que queda con vida en Asgalún. Encabeza la revuelta, destrona al loco de Aquirón y coloca en su lugar a alguno de sus primos o sobrinos que sea débil de carácter. De este modo serás el verdadero gobernante de Pelistia». Mazdak, que escuchaba al cimerio como en sueños, lanzó de pronto una carcajada. «¡Hecho!», exclamó. «A los caballos. Lleva a Rufia a mi casa y luego únete a los hircanios en la batalla. Mañana gobernaré en Pelistia y podrás pedirme lo que desees. Hasta luego». Mazdak se alejó con su capa al viento y Conan se volvió hacia Rufia. «Consigue algunos vestidos, muchacha», le dijo. «¿Quién eres tú?», inquirió ella. «Oí que Imbalayo te llamaba Amra». «No pronuncies ese nombre en Chen. Soy Conan el cimerio». «Conan, oí hablar de ti cuando estabas con el rey. Por favor, no me lleves a casa de Mazdak, te lo ruego». «¿Por qué no? Él va a ser el verdadero gobernante de Pelistia». «Conozco demasiado bien a esa serpiente. Llévame contigo. Podemos llevarnos todo lo que hay en esta casa y huir de la ciudad. Con la agitación que reina en ella, nadie nos detendrá». Conan sonrió y dijo: «Me tientas, Rufia,
pero ahora me conviene apoyar a Mastak. Además, le dije que te llevaría a su casa, y me gusta cumplir con mi palabra. Vamos, ponte algo encima, o te llevo tal como estás». «Está bien», dijo la Ofiria en tono contemporizador, pero enseguida se interrumpió. Procedente del cuerpo tendido de Seriti, se oyó una especie de borboteo, mientras Conan la observaba con el cuello erizado por el horror. La hechicera se incorporó hasta quedar sentada, a pesar de su herida, sin duda mortal. La Estigia se puso en pie con dificultad, tambaleándose y mirando a Conan y Rufia sucesivamente. Tan solo un pequeño hilillo de sangre manaba de la herida que tenía en la espalda y en el pecho. Cuando habló, su voz parecía ahogarse por la sangre que le salía de la garganta. «Hace falta», dijo, «algo más que una simple herida de espada para matar a una hija de Set». Se dirigió hacia la puerta y una vez allí se volvió y agregó: «Los Asgalunin estarán muy interesados en saber que An-Ra y su mujer están en la ciudad». Conan no sabía qué hacer, salvo que por su propia seguridad debía arrojarse sobre la bruja y cortarla en pedazos. Pero su bárbaro sentido de la caballerosidad le impedía hacerle eso a una mujer. «¿Por qué nos molestas?», dijo el cimerio. «Más importante para ti es que defiendas a tu rey loco». Seriti movió negativamente la cabeza y contestó: «Sé lo que planea Mastak, y antes de que yo abandone definitivamente este cuerpo, me vengaré de ese cerdo». «Entonces», dijo Conan con un gruñido, y tras recoger la cimitarra de Imbalayo, avanzó hacia la hechicera. Pero Seriti hizo un ademán y pronunció una palabra. Inmediatamente apareció sobre el suelo una línea de fuego que se extendía de pared a pared. Conan retrocedió con un brazo sobre el rostro para protegerse del intenso calor de las llamas. Seriti desapareció al instante. «Sigámosla», gritó Rufia. «El fuego no es más que una de sus artimañas. Pero si no se le puede matar». A pesar de todo, las cabezas no cuentan secretos, una vez separadas de los cuerpos. Con la mirada sombría, Conan saltó por encima de las llamas en dirección a la puerta. Sintió un poco de calor, y luego las llamas se desvanecieron en cuanto las hubo traspuesto. «Espera aquí», le gritó a Rufia, y salió corriendo detrás de Seriti. Pero cuando llegó a la calle, no vio rastro alguno de la bruja. Corrió rápidamente hacia la callejuela más próxima, y miró en todas direcciones. Luego hizo lo mismo con la del lado opuesto, pero la Estigia parecía haberse evaporado. Poco después, volvió a la casa de Seriti. «Creo que tienes razón», le dijo a Rufia. «Cojamos lo que podamos y vayámonos de aquí». En la gran plaza de Adonis, las llamas de las antorchas iluminaban un torbellino de siluetas armadas, de caballos encabritados y de espadas en movimiento. Los hombres luchaban cara a cara. Cuchitas y chemitas jadeaban, maldecían, mataban y morían. Los Asgalunin atacaban como locos a los soldados negros. Los derribaban de sus caballos y cortaban las riendas de los espantados animales. Las picas herrumbrosas chocaban con las lanzas. Aquí y allá surgían grandes llamaradas que se elevaban al cielo, haciendo abrir los ojos a los atónitos pastores de los montes de Litnum. Desde los suburbios de la ciudad, un torrente de personas convergía hacia la gran plaza. En ella se veían ya cientos de cuerpos tendidos e inertes, cubiertos con cotas de malla o con simples túnicas a rayas, que los caballos maltrataban con sus cascos, mientras que los vivos seguían peleando fieramente. La plaza se encontraba en el barrio Cuchita, que los anaquios habían ido a saquear mientras la mayor parte de los negros peleaban contra la turbamulta en otras partes. Ahora retirados apresuradamente a otro sector, los guerreros de ébano abrumaban a la infantería anaquia, a la que superaban en número, en tanto que el populacho amenazaba con aniquilar a ambos grupos. Bajo las órdenes de su capitán Bombata, los cuchitas mantenían cierta apariencia de orden, que les daba alguna ventaja sobre los desorganizados anaquios y la caótica multitud.
Sus escuadrones cargaban hacia uno y otro lado de la plaza, en su afán de abrirse paso entre la muchedumbre que atestaba el lugar, lo que les permitía usar mejor sus caballos para aventajar al enemigo. Mientras tanto, los enloquecidos Asgalunin invadían y saqueaban las casas de los negros, sacando de ellas rudamente a las mujeres, que gritaban desesperadamente. El resplandor de los edificios en llamas teñía de rojo las piedras de la plaza. Los gritos de sus mujeres y niños despedazados por los chemitas hacían que los negros lucharan con más ferocidad aún. De repente, se oyó el retumbar de los timbales hircanios, acompañado del rumor de cascos de caballos. «Los hircanios al fin», dijo Bombata jadeando. «Han tardado demasiado, pero por Derqueta, ¿dónde está Imbalayo?» Hasta el centro de la plaza llegó a galope un frenético caballo cuya boca despedía espuma. El jinete tiró de las riendas con manos ensangrentadas y gritó: «¡Bombata, Bombata! Aquí, imbécil», bramó el Cuchita, haciéndole una seña. «Imbalayo ha muerto», gritó el hombre por encima del rugido de las llamas y del trueno de los timbales. «Los hircanios se han vuelto contra nosotros y han dado muerte a nuestros hermanos en sus palacios. Aquí vienen». El ruido de los cascos y de los timbales se hizo más ensordecedor aún, y los escuadrones de lanceros irrumpieron en la plaza, atacando a amigos y enemigos. Bombata divisó el rostro delgado y exultante de Mazdak, tras el arco que trazaba su cimitarra. Acto seguido, una espada golpeó al negro Cuchita, que se desplomó. Desde los promontorios rocosos de Litnum, los pastores contemplaban la escena temblorosos. El estrépito metálico de las armas se oía a leguas de distancia, río arriba, donde los pálidos nobles temblaban de miedo en sus jardines. Rodeados de hircanios, anaquios y asgalunin, los Cuchitas siguieron luchando hasta morir. La turba fue la primera que dirigió su atención hacia el rey Aquirón. Cruzaron corriendo las puertas sin vigilancia que llevaban a la ciudad interior y traspusieron la entrada del Palacio del Este. Hordas de desarrapados irrumpieron aullando por los corredores, hasta un gran salón en el que, al desgarrar las doradas cortinas, comprobaron que el trono estaba vacío. Arrancaron los tapices de seda de las paredes con sus manos manchadas de sangre y volcaron las mesas de finos mármoles entre un estruendo de vajillas y porcelanas rotas. Los eunucos de túnicas de color carmesí huían lanzando aullidos, y las jóvenes esclavas se debatían gritando entre los brazos de los atacantes. En el gran salón esmeralda estaba el rey Aquirón de pie, como una estatua sobre un trono forrado de pieles. Sus manos se movían convulsivamente. A la entrada del salón se apiñaba un reducido grupo de sus servidores más fieles, que conseguían mantener a raya con sus espadas a la exaltada multitud. Una banda de anaquios se abrió paso entre la turbamulta y logró romper la barrera de esclavos negros, mientras la vanguardia de guerreros chemitas irrumpía, incontenible. Aquirón pareció volver en sí de su abstracción y escapó por una salida que había en la parte posterior de la estancia. Anaquios y pelistios se mezclaron en la carrera, persiguiendo al fugitivo monarca. Detrás de ellos llegó otro grupo de hircanios con Mazdak a la cabeza, que venían empapados en sangre. Aquirón huyó por un pasillo y luego subió corriendo por una sinuosa escalera. Tras un ascenso que parecía interminable, ésta alcanzaba el techo del palacio. Pero no se detenía allí, sino que sus peldaños seguían por el interior de la estrecha torre que había en el techo, y desde la cual el padre de Aquirón, el rey Asumelec, solía contemplar las estrellas. El monarca siguió subiendo, seguido de cerca por sus perseguidores, hasta que la escalera se hizo tan angosta que solo podía pasar un hombre a la vez. El rey Aquirón llegó a una pequeña plataforma circular que había en la parte superior de la torre, que estaba rodeada por una pequeña pared. Una vez que hubo pasado, cerró la portezuela y echó el cerrojo. Luego se inclinó sobre el parapeto. En la terraza había una gran cantidad de hombres. Abajo había otros que miraban hacia la torre, desde el patio principal.
escuchad, mortales pecadores, exclamó Aquirón. ¿No creéis que soy un dios? Pues os demostraré que no estoy atado a la tierra como un gusano, como vosotros, sino que puedo remontarme al cielo como los pájaros. Lo veréis enseguida, y entonces tendréis que inclinaros ante mí y venerarme como corresponde. Ahí voy. Aquirón se encaramó al parapeto, se balanceó por un instante, y luego saltó al vacío, extendiendo los brazos como si fueran alas. Su cuerpo describió una prolongada parábola hacia abajo. Dejó atrás el techo del palacio, mientras el viento henchía sus vestiduras, y se estrelló, finalmente, contra las piedras del patio con el sonido de un melón aplastado por un mazo. Ni siquiera el exterminio de los cuchitas y la muerte de Aquirón trajeron paz a la alborotada Ascalún. Otros grupos turbulentos rondaban por la ciudad, incitados por un misterioso rumor, según el cual An-Ra, el jefe de los corsarios negros, se encontraba en Ascalún, y se afirmaba que Rufia, la Ofidia, estaba con él. Crecieron los rumores, que se transformaron al pasar de boca en boca. Se dijo también que Am-Ra había enviado a Rufia a Ascalún como espía de los piratas, y que una flota corsaria esperaba frente a la costa una orden suya para desembarcar y saquear la ciudad. Pero aunque buscaron por todos los escondites de la ciudad, no encontraron ni rastro de An-Ra y de la mujer. Por la larga vía que conducía desde Ascalún a Kod, a través de las praderas del oeste de Chen, iba Conan y Rufia, al trote de sus caballos. El cimerio iba en su propio corcel, en tanto que la Ofidia lo hacía sobre un animal sin dueño, que Conan había encontrado en las calles de Ascalún esa noche. La pelirroja vestía ropas procedentes de los cofres de Ceriti, aunque le iban un poco ajustadas, valían para el caso. En ese momento Rufia dijo: «Si te hubieras quedado en Ascalún, Conan, habrías llegado muy lejos, amparado en la amistad de Mazdak. ¿Y quién me rogó que no me fiara de él? Lo sé, para mí era un amo frío, que no parecía tener sentimientos, pero era una persona que me caía bien. Pero de haberme quedado allí, tarde o temprano, uno de los dos habría tenido que matar al otro, y probablemente a causa de ti». El cimerio se rió en voz baja y dio golpecitos a una bolsa en la que llevaba el botín conseguido en la casa de Ceriti. Las monedas y los otros objetos de valor que habían allí tintinearon con sonido metálico. «Me las arreglaré igual en el norte», dijo. «Vamos, espolé un poco a ese caballo». «Todavía tengo el cuerpo dolorido a causa de los latigazos de Ceriti. Si no te apresuras me temo que te dolerá mucho más. ¿Quieres que los hircanios de Mazdak nos den alcance antes de que hayamos desayunado?» La pelirroja Ofidia agitó las riendas, y ambos corceles avanzaron a galope corto por el camino de Kod.